Hoy tenemos aquí a Irene y Manuel, que hoy se van a casa. ¡Qué emociones! Pues sí, por fin, ya lo hemos conseguido al final. Muy contentos. Bueno, vuestro programa en realidad pasó bastante rápido, ¿no? Que el tema de papeleo llevó un mes y pico, así que comparado con la otra gente es Mucha bastante suerte. rápido. Sí, la verdad es que tuvimos bastante suerte, porque vinimos esperando que iba a durar bastante más tiempo y al final, en un mes y medio, no hemos conseguido ir. 48 días. 48, ya lo tiene. Para ser exacto. Tenéis todo bien calculado, ¿eh? Sí. Sí. Quería que me digáis algo sobre el programa, ¿no? ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo habéis llegado a esto, a la gestación subrogada? ¿Cómo habéis enterado, ¿no? que existen estos programas? Sí. A ver, yo me enteré casualmente en mi hospital, porque yo soy enfermera y trabajo en un hospital, y una compañera mía, una amiga, una conocida de ella, había hecho un proceso de gestación subrogada aquí en Ucrania, con otra agencia. Me pasaron el contacto de esa chica, la llamé, hablé con ella, me comentó que ya lo había hecho por mediación de Ana Miramontes, de una abogada, y bueno, nos pusimos en contacto con Ana, y Ana nos dio a elegir 3 agencias, entre ellas Vitoria Vita. ¿Por qué cogimos Vitoria Vita? Cogimos Vitoria Vita principalmente porque nos daba seguridad en el sentido de que podíamos conocer a la gestante y queríamos conocerla, porque era la persona más importante en ese momento para gestar a los niños y queríamos ver que estaba bien, que la agencia la trataba bien y que ella estaba bien. Entonces decidimos por Sí, ese ¿no? motivo, principalmente por ese motivo. Nos dio una sensación muy buena cuando hablamos Nos contigo, dio nos muy dio una buena muy buena sensación. sensación y entonces pues elegimos hacerlo con vosotros. ¿Qué podéis aconsejar a la gente, ¿no? que tienen dudas sobre la gestante? Mucha gente tiene miedo, ¿no? a Sí, eso. ¿Qué podéis sí. Hombre, en un aconsejar? primer momento siempre te da un poco de, no sé, como que sí, la primera sensación tal vez sea un poquito teniendo todo muy cuesta arriba, ¿no? También te da miedo el tema de, no sé, conocer a la gestante, ¿no? Pero yo creo que es mejor, porque es mejor ver a la chica, ver que se encuentra bien, y en el momento que tengas cualquier duda de ver cómo está, pues poder preguntar, poder, eso, a través de, aunque sea a través de ti, puedes siempre saber de ella, pero vamos, yo lo recomiendo, más que no saber de ella, porque entonces lo veo, no sé, es mucho más claro y mejor tenerla a ella presente. En los primeros días lo más complicado fue acostumbrarse a ellos, el cambio que supuso para nosotros. Los 9 meses del embarazo, ¿cómo pasó este tiempo? ¿Fue Pues los 9 largo, meses corto? del embarazo fueron bien, muy bien. Con la información que nos dabas tú, ya es como que ya sabíamos, esperando a las la fecha, ya estábamos ecografías. esperando la fecha. Ya te tenía yo preguntando por la mañana ese mismo día, Julia, ¿qué sabes algo? Nada, muy bien. Hombre, pesado Ay, y Manuel. con ansiedad por ella, porque estuviera bien, porque no tuviera náuseas, porque, pues eso, lo vives como que desde la lejanía con un poco de ansiedad, porque no sabes cómo está ella, aunque teníamos información, pero bueno, un poco de, sobre todo en los meses ya más cercanos a la fecha de parto, pues es como que ya estás. Pero bueno, muy bien, al ser 2 también es como que aguantará hasta término, no aguantará, estarán bien los bebés, serán prematuros, no serán prematuros. Pero bueno, bien, iba todo muy bien. Entonces, ahora mi día empieza por ver si necesitan algo, si están llorando, si tienen hambre. Primero ellos, después nosotros. Y el momento cuando por primera vez visteis a los bebés, Pues, ¿qué sentisteis? mucha emoción. Es como que pasó por mi cabeza todo, fotografías de cada momento, de lo mal que lo habíamos pasado, del momento en que me dijeron a mí que no podía tener hijos, muchas cosas. Y muy bien porque Marina me miró. Hizo así como, ya los tienes aquí. Para mí fue curioso porque todo fue tan rápido. Pues tú estuviste ahí conmigo. Cuando llegué los vi que estaban ya allí y me quedé al principio descolocado. Después poco a poco ya fui, pero en un primer momento fue, coño, aquí están los dos. ¿Y ahora qué hago? Ahora qué hago Yo con los tengo ellos. aquí. Nada, Pero muy bien, muy emocionante. muy emocionante. Resulta que ser padres es complicado, muy bonito pero complicado. Bueno, y vuestra estancia en Kiev, ¿no? que es un país extranjero, ¿fue complicado o no sé?
¿Qué puede decir sobre esto? Hombre, al principio llegas y claro, es un idioma que ni siquiera tiene tu alfabeto y entonces es un poco difícil. Pero conforme pasaban los días pues ya estaba más... Ya me acostumbraba enseguida, ya, aunque bueno, aunque no me pudiera a lo mejor comunicar bien con la gente, pero ya enseguida le coges el... Sí, tienes que ir perdiendo un poco el respeto de, bueno, pues oye, si no me entienden ya me entenderán de alguna manera. Pero bueno, bien, bastante bien. A ver, lo que peor se lleva es... No, y también si dabas con gente que hablaba inglés, pues ahí a través del inglés sí que podías comunicarte bien. Entonces, y la estancia en el piso muy bien. La verdad es que aquí todos hemos estado muy a gusto. Muy a gusto. No nos hemos podido preocupar de ellos y de nada más. Y de nada más, que es de lo que se trata. Eso también sí, claro. está muy bien. Seguramente no esperábamos que tuviéramos tanta suerte. Al llegar a los bebés, nosotros fuimos las personas más felices del mundo. ¿Qué consejos podéis dar a las parejas que dentro de poco tienen que venir aquí? ¿Qué podéis aconsejar? ¿A qué se tienen que estar preparados, digamos? A ver, no sé. ¿Consejos que podemos darle? Pues nada, que vengan aquí con ilusión. Con el ánimo de tomarlo como una experiencia más en la vida, de tomarlo como que es un país extranjero, ¿vale? Pero también tiene cosas muy bonitas, tiene cosas muy buenas y sobre todo nos va a dar el regalo que queremos. A lo que vienes, ¿no? A lo que vienes. No, pero que ya que vienes y que estás en un sitio, ¿sabes? Que no es el tuyo, pues dices, bueno, aprovecho el momento. Me lo tomo también un poco como, mira... Que si tienen ocasión, nosotros porque con los dos lo hemos tenido un poco complicado, pero si tienen ocasión que se dan vueltas que vean Kiev, que es muy bonita. Es preciosa. Y nada, y que se lo tomen con ánimo y que es eso, que todo merece la pena. Bueno, y digamos, sobre la agencia, ¿crees que cumplió Vittoria Vita con lo suyo? Con lo que... Sobrepasó las expectativas. Quiero decir que estamos contentísimos. De hecho, comparándolo con otras agencias, porque yo estoy en grupos de WhatsApp, tal, comparándolo con otras agencias y con gente que va de por libre, con gente... vamos, yo si lo tuviera que volver a hacer, lo haría otra vez con Vittoria Vita, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Muy bien, muy a gusto. La verdad que no tenemos queja ninguna con Vittoria Vita y cualquier persona que se lo esté pensando, pues yo le animo a que pueda con Vittoria Vita. Pues muchísimas gracias y os digo que buen viaje a casa, ¿no? Que sea muy rápido. A ver qué tan vuela no.